Durienses, los endemismos del Duero. El río Duero atraviesa una variedad de paisajes única en el mundo. Desde las heladas cumbres de las montañas a las secas planicies pobladas de encinas. Desde los impresionantes lagos glaciares en los que nace, hasta el majestuoso cañón por el que entrega sus aguas al Atlántico. Con decenas de caudalosos afluentes y multitud de pequeños ríos efímeros que se secan durante el verano, el Duero se constituye en línea de transición entre dos mundos tan diferentes como el eurosiberiano y el mediterráneo, sintetizando ambos en una cuenca hidrográfica tan singular como diversa. Pero esta variedad de paisajes y condiciones climáticas que caracterizan al Duero alcanza su máxima expresión cuando nos sumergimos en sus aguas. El 75% de las especies de peces nativas del Duero son únicas a nivel mundial, constituyendo un ecosistema particular y único. Son los durienses, los endemismos que hacen del Duero un laboratorio evolutivo aislado del resto de los ríos de Europa desde hace millones de años. Antes del levantamiento de las actuales cordilleras del entorno del Mediterráneo, las cuencas hidrológicas presentaban disposiciones muy diferentes que permitieron el paso desde Asia de los antecesores de las especies actuales. La hipótesis más antigua apunta a una colonización de los ríos ibéricos desde Centroeuropa, lo que debería relacionar filogenéticamente las especies ibéricas con las del resto del continente europeo. Sin embargo, estudios genéticos de poblaciones de peces de todo el Mediterráneo señalan una relación más estrecha entre las especies ibéricas y del norte de África que con las europeas, abriendo la necesidad a la existencia de una vía de colonización alternativa por el sur del Mediterráneo que aún debe ser esclarecida. La propia cuenca del Duero tiene una historia geológica que explica el aislamiento al que se han visto sometidas sus especies piscícolas. Desde hace ya unos 20 millones de años, el paulatino levantamiento de diferentes cordilleras fue creando un gran lago endorreico, es decir, sin conexión con el mar, en el área que actualmente ocupan parte de las cuencas del Duero y del Ebro. El final de la formación de los Pirineos, hace 8 millones de años, puso fin a cualquier tipo de comunicación con el resto de Europa, a la vez que el levantamiento del sistema central separaba definitivamente la antigua cuenca endorreica.
Uno de estos ríos, antecesor del Duero, labró un profundo cañón que conectó el gran lago interior con el Atlántico, capturando otros grandes ríos en el proceso y dando inicio a la formación de la actual cuenca del Duero y a los procesos de especiación que han llevado a las especies piscícolas turienses actuales. Todas las especies exclusivas de la cuenca del Duero pertenecen a la familia de los ciprínidos, un grupo con numerosas especies en el resto de aguas fluviales de Europa. De hecho, todos los endemismos turienses provienen por línea evolutiva de una línea de ciprínidos común, por lo que, aunque en algunas especies las similitudes morfológicas son evidentes, otras parecen haber iniciado una singladura evolutiva completamente distinta. Evidentemente, las características de los ríos de la cuenca del Duero, a caballo entre las regiones del norte y la Mediterránea, enfrentan a sus pobladores a presiones evolutivas en muchos casos extremas. Mientras que en el norte de la cuenca las condiciones son más propias de los ríos europeos, alimentados por un régimen de precipitaciones más estable, las condiciones en muchos ríos del sur del Duero oscilan entre las propias de las dos regiones climáticas, con ciclos hidrológicos propios del norte y otros propios del Mediterráneo. Esto se traduce en años, con enormes caudales y aguas más frías, que alternan con otros de estiajes extremos en los que los ríos quedan reducidos a pequeñas pozas calientes. Como resultado de esa amplia variabilidad ambiental, las especies han adoptado modos de vida muy peculiares que los separan aún más del resto de fauna europea, con adaptaciones que van desde una morfología peculiar a estrategias migratorias y alimentarias que constituyen uno de los espectáculos naturales más impresionantes de la fauna mundial. Dejando atrás un verano tórrido caracterizado por un largo estío, en el que incluso las especies mejor adaptadas apenas logran sobrevivir, las primeras lluvias ponen a cero el calendario anual del río Duero. Con el descenso de temperaturas y las cumbres cubiertas por las primeras nieves, los ciprínidos finalizan el periodo de alta actividad estival y se retiran a las partes bajas de las cuencas, donde los refugios son abundantes y las consecuencias del invierno se dejan sentir con menor rigor. Con su migración aguas abajo, dejan gran parte de los cauces en exclusiva para otro de los peces del Duero, la trucha. Con aguas que pueden rondar los 0 grados y cumbres nevadas, las truchas se concentran en lugares con fondos de grava en las que poner y fertilizar los huevos. Cada uno de los sexos tiene una morfología ligeramente diferente y relacionada con el distinto comportamiento que machos y hembras exhiben en este momento. El trabajo de las hembras despeja las zonas de freza de partículas finas y restos orgánicos en los que podrían proliferar microorganismos, por lo que estas zonas, llamadas frezaderos, empiezan a destacar por su claridad sobre el resto del cauce. En un proceso que puede llevar varios días, cada hembra crea una depresión en el lecho del río gracias a potentes movimientos de su cola. A su alrededor, un número variable de machos espera poder acercarse a la hembra e incitarla a desovar mediante convulsiones del cuerpo. Entre los machos hay una jerarquía estricta mantenida mediante posturas de amenaza y combates muy violentos, que no cesarán mientras la hembra siga trabajando en el nido. El macho dominante es el que se ha ganado el acceso a la hembra y la incita a desovar, estremeciendo su cuerpo junto al de ella. Mientras la hembra continúa con su excavación,
y utiliza su abdomen para comprobar si la profundidad del nido es la adecuada. Un gesto que indica a los machos que el momento de la puesta está próximo. Y la tensión se dispara. Las persecuciones y ataques son continuos ante la inminencia de un acontecimiento que no acaba de llegar. Cuando la hembra está preparada, introduce su cola en el nido y el macho dominante acude a fertilizar los huevos. Pero siempre seguido de otros machos que aprovechan la oportunidad para, a su vez, fertilizar una fracción del total de huevos depositados. En esencia, se trata de una maravillosa estrategia reproductiva que permite a los salmónidos mantener una elevada diversidad genética. Así, de un mismo nido, nacerán individuos capaces de alcanzar tamaños enormes, pero con requisitos vitales más exigentes que los de los pequeños compañeros de presa, capaces de explotar ríos con peores recursos ecológicos. De esta forma, todos ellos contribuirán para proteger a la especie ante cualquier eventualidad del medio. Una vez fertilizados los huevos, la hembra vuelve a utilizar su cola para cubrirlos de grava y mantenerlos a salvo de las crecidas venideras y de los depredadores. Durante los próximos meses, los embriones permanecerán enterrados, madurando lentamente en las gélidas aguas del invierno hasta eclosionar en la primavera. Hasta bien entrado abril, la nieve cubre las cumbres de los sistemas montañosos que rodean la cuenca del Duero. El sol cada vez más alto y las temperaturas nocturnas en aumento activan el deshielo, y el agua fluye desde todas partes hacia los torrentes y pequeños afluentes, haciendo subir los caudales de los cursos bajos de los grandes ríos.
Los cauces alternan entre fases de bajos caudales, cuando el frío retiene el agua en los neveros de las montañas, y periodos de fuertes crecidas que modelan los cursos fluviales y movilizan los fondos, algo fundamental no solo en la dinámica del propio río, sino en las condiciones que presentará más tarde para albergar la vida que está a punto de llegar a sus aguas. A medida que la nieve se va agotando, los caudales se estabilizan y el agua fluye transparente mientras va pasando de un río a otro. Lentamente, la temperatura sube hasta alcanzar el punto en el que la vida explota y se adueña de todo de una forma deslumbrante. Y de repente, como un milagro tras el largo invierno, ahí están. En la primera de una espectacular sucesión de migraciones, las bogas. Irrumpiendo en los cauces desde sus áreas de invernada, las bogas inician una migración en masa en la que remontan varios kilómetros de río al día y que solo se ve ralentizada en las zonas de mayor corriente. Mientras dura la migración, cada pequeño canal, cada mínima oportunidad de franquear un obstáculo, es recorrido diariamente por miles de bogas en su viaje aguas arriba. Al pie de los grandes rápidos, los individuos se agolpan a la espera de que les llegue su turno de paso. El flujo de ejemplares es constante y se nutre de los cientos que van llegando a cada hora desde las partes bajas de la cuenca. En las rutas migratorias no escasean los obstáculos, lo que ha hecho de la boga del Duero uno de los peces con mayor capacidad de salto en proporción a su tamaño. De una en una, en grupos, a veces docenas a la vez, exponen su capacidad acrobática en impresionantes saltos decenas de veces más altos que ellas. Exploran todas las vías posibles, desde las más audaces a las vías francamente improductivas. Pero siempre hay un número suficiente que encuentra la forma de escalar el muro y seguir remontando más y más arriba.
Cada obstáculo, cada rápido, produce una selección de individuos. Algunos nunca se reproducirán o no lo harán de nuevo. El resto continuará remontando decenas de kilómetros aguas arriba hasta alcanzar sus zonas de reproducción, donde desovarán de forma inmediata. Cuando el impulso migrador se va apagando, las bogas seleccionan zonas con corriente fuerte en las que se van concentrando para frezar. Sin cortejos ritualizados ni violentas jerarquías, las bogas depositan los huevos al abrigo de las piedras expuestas a las corrientes, agrupándose en grandes bancos de adultos que en pocos días habrán finalizado su periodo reproductivo. Es una frágil armonía que pronto se verá rota con la llegada de una nueva oleada biológica que desde las partes bajas del río se dirige ya hacia estas zonas. Es el turno de los barbos del Duero. Apenas han terminado de remontar las últimas bogas los mayores obstáculos del río, cuando desde aguas abajo se les suman más y más barbos. Es el ciprínido de mayor tamaño del Duero, y aunque es una especie que se mantiene más activa durante el invierno que el resto de ciprínidos, solo inicia su migración una vez que la temperatura del agua supera los 18 grados. Por número y por biomasa, el barbo es la especie reina en muchos cauces de la cuenca del Duero. Y cuando se ponen en marcha aguas arriba, lo hacen para adueñarse por completo del río. En el momento álgido de su migración, son miles de enormes barbos reproductores los que remontan la corriente, enfrentando los mismos obstáculos que superaron las bogas antes que ellos, con su misma capacidad extrema de salto y la misma entrega a su propósito. Es una carrera contrarreloj frente a la inminente caída de caudales. Pero como siempre, una fracción de la población paga el precio de esta exploración, cuyo objetivo es llegar a tiempo a las zonas de reproducción río arriba. Si el caudal se mantiene lo suficiente, algunos barbos del Duero remontarán más de 75 kilómetros de río en busca de zonas de freza lo más cerca posible de las cabeceras, adentrándose incluso en ríos temporales que perderán su agua casi por completo en tan solo unas pocas semanas.
Su meta son las mejores zonas para la reproducción, caracterizadas por la fuerte corriente, aguas limpias y fondos de grava en las que depositar sus huevos en óptimas condiciones de oxigenación e higiene. Precisamente zonas con una estructura similar a las que eligieron las truchas en invierno, y por las mismas razones. Pero a diferencia de las bogas, los barbos presentan un comportamiento reproductivo complejo, jerarquizado, y en el que cada uno de los sexos juega roles diferentes que quedan patentes por diferencias morfológicas muy evidentes. Sobre el frezadero, una vez más los estrategas despliegan su juego. Los machos más agresivos defienden las pequeñas parcelas de grava fina donde acudirán las hembras cuando estén preparadas para desovar. Cambios en los niveles hormonales los vuelven de un tono oscuro, adornando gran parte de su cuerpo con pequeñas excrescencias queratinizadas, que son más grandes y llamativas en torno a la boca, pero que cubren todo el cuerpo en los ejemplares más poderosos. Hasta tiempos recientes, se creía que los ciprínidos utilizan estas papilas para incitar a las hembras al cortejo, pero ante las cámaras se pone de manifiesto un fin bien diferente. La agresividad se propaga como una ola a través de todos los machos de una misma zona, que rara vez llega a recuperar por completo la calma. Cualquier intromisión es inmediatamente atajada, estableciendo un mosaico de parcelas de reproducción en el que solo faltan ellas. Las hembras. Las hembras son más grandes que los machos y rondan alrededor de los territorios, intentando mantenerse al margen de las disputas. Sin embargo, antes de soltar los huevos, deben preparar el terreno eliminando la materia orgánica y creando una depresión con piedras de pequeño tamaño que manejan gracias a una boca especializada en explorar el fondo. Varias hembras pueden colaborar en la limpieza y adecuación de una misma zona, extrayendo las gravas y arenas del fondo y depositándolas en las áreas en las que más tarde pondrán los huevos. Lo que a veces supone un desastre para las bogas, que apenas unos días antes han puesto sus huevos en el mismo lugar y que ahora son triturados por los barbos que de esta forma encuentran una fuente de energía extra. El avance de los trabajos de las hembras pronto cambia el panorama subacuático de la zona. Así, animales a los que en principio no se les atribuye ninguna capacidad de modificación del medio, transforman estos fondos de una forma inimaginable. Con los nidos ya a punto, la tensión entre los machos es máxima. Los combates son constantes e incluso las hembras son hostigadas, probablemente confundidas con machos invasores. Ante tanta tensión en el agua, deambulan por el frezadero tratando de trabajar en los nidos antes de ser expulsadas por el exceso de celo masculino. Finalmente, llegado el momento,
una hembra sortea los territorios que no le interesan y se adentra con decisión en la zona de freza elegida. Su lenguaje corporal avisa a los machos de su disposición para desovar, que se lanzan tras ella, adentrándose en los territorios de otros machos. La hembra introduce su poderosa aleta anal entre las piedras, abriendo un pequeño surco, mientras machos de todos los territorios colindantes acuden a fertilizarlos. Por supuesto, es el macho residente el que antes la alcanza y el que mayor número de huevos logrará fertilizar, pero varios machos más logran soltar su esperma sobre los huevos. Sin embargo, los huevos ya fertilizados corren ahora un gran peligro. Apenas terminada la fertilización, machos y hembras que no han intervenido en la fecundación acuden a devorar los huevos que no hayan quedado a salvo entre las piedras. Un comportamiento nunca antes documentado. Tampoco se conocía con anterioridad el papel fundamental del macho residente a la hora de defender la puesta de estos intrusos depredadores. Encarnizadamente, expulsa a todos los machos que acuden a devorar los huevos, aunque el trato a otras hembras es mucho más sutil, ya que probablemente alguna de ellas utilizará ese mismo territorio y a su macho dominante cuando en los próximos días le llegue el turno de desovar. Ante las cámaras se ha revelado otro complejo comportamiento que favorece la diversidad genética en la descendencia, más aún si tenemos en cuenta que cada hembra repite la entrada al frezadero varias veces y en cada una de las ocasiones varía alguno de los machos que acompaña al dueño del territorio. El resultado son poblaciones más robustas, con una mayor capacidad de adaptación a los cambios del medio, algo fundamental en la cuenca del Duero. Barbos y bogas son las dos especies de mayor tamaño junto con los cada vez más escasos bordallos. Esta especie, Squalius caroliterti, mantiene poblaciones muy reducidas, pero ampliamente distribuidas, formando grupos multiespecíficos con otros ciprínidos. En estos grupos encontramos además otros endemismos ibéricos que suelen pasar desapercibidos debido a su menor tamaño y por ocupar hábitats fluviales marginales a los que es más difícil prestar atención. La bermejuela es un pequeño ciprínido de amplia distribución en la península ibérica. Su nombre alude al llamativo color rojo de sus aletas, especialmente en periodo reproductor. Durante el verano, las bermejuelas forman bancos de decenas de individuos, entre los que encontramos además juveniles de bogas y barbos, grupos de gobios e incluso alevines de trucha. Por el contrario, el pariente más directo de la bermejuela, la sarda, vive exclusivamente en unos pocos afluentes del Duero y del Tajo, y su hábitat prioritario se encuentra amenazado por el endurecimiento de las condiciones climáticas en esta región. Entre todos ellos, otro ciprínido de pequeño tamaño ha pasado casi inadvertido a pesar de ser una especie con una de las migraciones más espectaculares de la cuenca del Duero. Se trata del calandino, Squalius alburnoides. Por miles, incluso por decenas de miles, en ríos como el Tormes, los calandinos inician su migración tan solo unos pocos días después de los barbos, cuando el caudal del río desciende un poco más y la temperatura del agua alcanza niveles en el límite de tolerancia de otras especies. Con su pequeño tamaño, los calandinos se enfrentan a los mismos rápidos que unas semanas antes amedrentaron a las grandes bogas y barbos.
dificultad añadida. La acumulación de calandinos al pie de los rápidos más potentes representa una oportunidad que un oportunista como el barbo del Duero no puede dejar escapar. Mientras que los barbos europeos parecen contentarse con una dieta más discreta, estos barbos han desarrollado un instinto depredador único que se revela especialmente en este momento. En el pico de su migración, el flujo de individuos crea aglomeraciones al pie de los saltos más difíciles. Llegan miles a cada momento y sin demora buscan las orillas como forma de eludir las partes más profundas, aquellas donde los barbos patrullan incansables. Un puesto en el mejor cazadero representa el acceso a una fuente de alimentación inigualable que debe ser defendida a base de luchas y demostraciones de fuerza incruentas pero efectivas. El resultado es una espectacular concentración de titanes, un entramado de bocas que los calandinos, rechazados por la corriente, procuran pasar de la forma más segura posible, por el aire. Cuando por fin avanza hacia el rápido, el banco entero se mueve como un solo individuo, copando la capacidad depredadora de los grandes barbos. Desde la poza avanzan saltando entre las bocas que les esperan para succionarlos en un instante. Es un sprint a vida o muerte a través de una corriente tapizada de depredadores que hacen estallar la poza entera ante la llegada de cada nuevo banco de calandinos. Muchos son devorados, pero amparados en su enorme número, muchos más logran esquivar las fauces que los esperan con un último coletazo de huida, a veces tan solo por un golpe de suerte al borde de las bocas hambrientas. Cada zona tiene su especialista preparado. En pequeños grupos, los barbos baten las zonas someras, arrinconando a sus presas antes de atacar con ventaja. En los grandes remolinos, en lo más profundo de las pozas, los barbos saben que es el tiempo de la abundancia y no dejarán ni un lugar de caza vacío mientras dure la migración de los pequeños calandinos. El acoso de unos precipita a las presas en las fauces de otros mejor situados, ocupando cualquier lugar que brinde una oportunidad de obtener una comida fácil. Y en medio de este frenesí, un depredador mucho más eficaz y preparado para la caza: las truchas. Las truchas miden sus ataques milimétricamente a la espera del momento justo para abalanzarse sobre la presa y atraparla gracias a la acción de su boca tapizada de dientes. Frente a ellas, la anatomía de los barbos delata que solo son unos recién llegados al mundo de la depredación. Con su boca ínfera y desprovista de dientes, los barbos fallan decenas de ataques antes de lograr engullir alguno de los cientos de calandinos que les rodean por todos lados.
Por su parte, miles de calandinos logran pasar todas las dificultades y ocupan por fin sus propias zonas de caza y reproducción, donde se alimentarán de multitud de minúsculas presas que encuentran arrastradas por la corriente y sobre las piedras del lecho del río. Y para algunos de ellos, es el momento de tomarse la revancha y vengar la sangría padecida durante la migración a boca de los barbos. Solo en determinados años, las migraciones de los endemismos del Duero dejan de ser sucesivas y pasan a tener lugar casi al mismo tiempo. Las nevadas tardías pueden prolongar los deshielos y favorecer la circulación de caudales altos que rápidamente suben de temperatura gracias a la fuerte radiación solar del mes de mayo. Para todas estas especies, estas condiciones son idóneas para alcanzar frezaderos aún más próximos a las zonas de cabecera. Ríos que llevan años sin recibir su visita se llenan de toda clase de ciprínidos en un esfuerzo recolonizador clave para su supervivencia como especies. Y en los ríos de mayor tamaño encontramos a varias especies compartiendo las mejores zonas de reproducción, lo que redefine por completo las relaciones entre ellas y especialmente la existente entre barbos y calandinos. Pequeños grupos de calandinos siguen de cerca a las hembras en los frezaderos, sabedores de que las labores de limpieza de nidos ponen en movimiento pequeñas partículas y macroinvertebrados que son rápidamente engullidos. Ante cualquier movimiento de los barbos sobre el fondo, calandinos de todas partes acuden en busca de algo que comer. Es ahora cuando el pequeño calandino va a tener la oportunidad de mermar las poblaciones de sus depredadores de una forma eficaz. Ajenos a los pequeños intrusos, los barbos continúan con sus rituales de apareamiento con machos y hembras enfrascados en la fecundación de los huevos. Pero en el tumulto que sigue a las frezas, grupos de pequeños calandinos penetran inmediatamente en los nidos y depredan todos los huevos que encuentran a su alcance. La relación depredador-presa ha dado la vuelta por completo. Las relaciones interespecíficas en este Duero aislado del mundo son tan singulares y complejas como las propias especies que las entretejen. Llega el verano. La nieve es ya solo un recuerdo y el nivel de los ríos se desploma. La temperatura del agua aumenta hasta niveles solo tolerables para nuestros ciprínidos, que se adueñan de los cursos de agua desde las partes más bajas hasta los torrentes de montaña. Muy cerca ya de su nacimiento, los ríos conservan aguas con altos niveles de oxígeno, que son el hábitat principal de las truchas. Hasta estas zonas han llegado también numerosos bancos de bogas que, tras reproducirse, pasan el verano alimentándose de las algas que proliferan sobre las piedras. Su continua limpieza del cauce controla la acumulación de materia orgánica, labor fundamental para mantener las condiciones necesarias para el desarrollo tanto de los salmónidos como de otras especies de ciprínidos como bordallos, gobios y bermejuelas, y en particular para una de las familias de peces más singulares de estas aguas, los casi invisibles covítidos. Con la forma y tamaño de minúsculas culebrillas, 3 especies distintas de covítidos habitan en diferentes puntos del Duero. De hábitos bentónicos, viven sobre las piedras del fondo en zonas de no demasiada profundidad, en las que pasan completamente desapercibidos gracias a su minúsculo tamaño y a su mimetismo. Solo son delatados por los rápidos desplazamientos que realizan mientras buscan alimento, ramoneando sobre las piedras gracias a su boca, situada bajo la cabeza,
y rodeada de 3 pares de barbillones que los distinguen de otras especies. Cuando el calor se instala en el Duero, los covítidos se dejan ver en las zonas marginales de las corrientes, concentrados en la búsqueda de pareja. Se conoce muy poco de la vida de estos diminutos peces en su medio natural, y es extremadamente difícil observar todo su ciclo reproductivo. Indiferentes al ir y venir de otras especies migradoras, los pequeños covítidos ocupan estas zonas todo el año y establecen aquí parejas hasta en 2 ocasiones a lo largo del verano. Las hembras son de mayor tamaño que los machos y presentan diferencias en la forma de las aletas pectorales, lo que parece indicar que podrían tener alguna función reproductiva desconocida. El resto del año, lamprehuelas y colmillejas desarrollan un modo de vida discreto, paciendo sobre las praderas subacuáticas, ajenas al tránsito de otras especies y apareciendo y desapareciendo entre las gravas en función de variables ambientales que apenas hemos comenzado a entender recientemente. Las altas temperaturas del agua propician un rápido desarrollo de los huevos, no solo de los covítidos, sino también del resto de especies con las que comparten hábitat en este momento. La mayoría de ciprínidos emergen del huevo apenas unos pocos días después de su fertilización, y su instinto y preferencias de hábitat los lleva a formar bancos multiespecíficos en los que conviven muchas de las especies presentes en un mismo río. Pero la formación de grupos numerosos no pone fin a los problemas a los que se enfrenta esta nueva generación. A mediados de julio, el aporte de agua desde las montañas ha cesado, y en los años más secos, no son raros periodos de hasta 4 semanas sin que caiga ninguna precipitación y sin apenas nubosidad que frene la intensa evaporación. Como consecuencia, los ríos más pequeños se van reduciendo a pequeñas pozas, auténticos oasis de vida acuática rodeados del calor del verano. Los ciprínidos de menor tamaño y los alevines de las especies más grandes llevan millones de años adaptados a esta enorme variación de condiciones estivales dentro de todo el Duero. Pero el cambio climático está volviendo esta situación aún más extrema para la más extremófila de las especies del Duero, la sarda. Aprovechando los últimos reductos con agua de los ríos temporales del sur del Duero, las sardas prosperan cercadas por kilómetros de cauces completamente desecados. Junto a ellas encontramos juveniles de otras especies de ciprínidos como los bordallos, bogas e incluso algunos barbos que recolonizaron estos cursos de agua durante la primavera para luego morir atrapados por el repentino descenso de las aguas. Un sacrificio que no es en vano. Estos colonizadores dejan detrás de sí cientos de alevines que comparten recursos con sardas adultas de apenas unos centímetros de longitud. La exigencia del medio
ha convertido a esta especie en una especialista de los ambientes extremos, capaz de prosperar en ríos que de año en año se reducen cada vez más, disminuyendo con ellos las últimas poblaciones de sardas. El sol dorado de agosto ilumina los pozos en los que los ciprínidos ocupan todo el espacio disponible, explotando los recursos, colonizando y prosperando en aguas reservadas únicamente a especies con una enorme capacidad de adaptación. En estos pozos, los ciprínidos del Duero instauran su universo dorado, un universo ordenado en el que cada vida se entrelaza con todas las demás vidas del río. Tras un prolongado aislamiento de más de 5 millones de años, el Duero ha sometido a sus habitantes a una presión ambiental capaz de modelar especies únicas a nivel mundial, con adaptaciones frente a un rango de condiciones que van desde el frío polar al calentamiento extremo, forzando comportamientos migratorios que les permiten huir de las condiciones adversas para posteriormente buscar su óptimo ecológico a muchos kilómetros de distancia. El resultado es un grupo de especies que asombra y enriquece nuestro mundo, amenazado y modelado por el calentamiento global. Un grupo biológico único en un río único. Son los durienses, los endemismos del Duero.